Ya. Hola chicos y chicas del ramo de Introducción a la Psicología. Esta ya es nuestra cuarta clase. Recordemos que en la primera vimos el código de ética, en el segundo se realizó el diagnóstico, en la tercera clase vimos los resultados del diagnóstico y los primeros fundamentos de la psicología. Y hoy día vamos a continuar en la cuarta clase con los orígenes de la psicología. Ya, entonces les pido que vayan a su eCampus, porque les subí el PowerPoint de la clase de hoy, y lo abran para que podamos compartir. Ya les comenté que algo le pasa a mi computador que no me comparte bien pantalla, no queda grabado, entonces les pido que por favor lo abran en un PowerPoint. Ya pueden ponerle pausa al video y volver. Decirles también que me pareció importante que mantengamos un contacto un poquito más fluido y definí que los días martes a las 7:30, por un ratito, en media hora, 40 minutos, como tope una hora, nos podamos reunir por Zoom, que es la plataforma que nosotros ya comentamos, para que podamos ir resolviendo dudas y comentarios respecto a la clase que yo ya les haya subido, ya especialmente ojalá de la clase de la semana anterior, para que tengan toda esa semana para ver el video y luego ahí poder comentarlo. Me parece que es lo mejor para que no perdamos la comunicación, el contacto y vayamos manifestando dudas y comentarios, ¿ya? Entonces hoy día lo que vamos a revisar, como les decía, es el PowerPoint de los orígenes de la psicología. Si ya lo abrieron, entonces vamos adelante. Bueno, lo primero que vamos a realizar es un repaso. Ya vamos a recordar qué es lo que se vio en el video anterior. Primero, es decir, ¿cierto?, que la psicología está compuesta de dos partes, ¿cierto?, que es psico y logía. Psico proviene de psique, que significa alma, mente o espíritu, y también se le ha llamado la esencia de la vida, como manifestaba Aristóteles. Y logía, por su parte, viene de logos, ¿ya? Que se puede traducir como ciencia, estudio, conocimiento, ¿ya? Tratado, y bueno, ese es el origen etimológico de la palabra, ¿cierto? La etimología estudia el origen y el significado de las palabras desde su raíz. Actualmente se acepta por la RAE, ¿cierto?, escribir psicología con P y sin P. Antiguamente, psicología sin P se asociaba a el origen griego del vocablo psico, que tenía que ver con los higos. Entonces, hacía alusión al estudio de los higos. Por eso generaba tanto rechazo ver psicología sin P. Actualmente es permitido, pero en general las personas seguimos escribiendo con P psicología, ¿ya? Eh, los franceses, si tienen ocasión de conversar con franceses, pronuncian muy bien psicología. En general dicen psicología, psicología. Algo que los chilenos no hacemos mucho en realidad. Eh, entonces, bueno, en este origen de la psicología, ¿cierto? Hay tres aspectos que dijimos eran fundamentales. Por un lado, entender la filosofía, ¿ya? Y cómo los planteamientos filosóficos han influenciado el pensamiento actual científico de la psicología como profesión, digamos. Por otro lado, la epistemología, que también es un ámbito de la psicología que tiene que ver con el estudio del conocimiento, es decir, cómo conocemos las personas. Cómo describimos los objetos de estudio, qué entendemos por el conocimiento y cuáles son los métodos a través de los cuales accedemos a este conocimiento. Y lo tercero es la ética, que nos pone los límites respecto a lo que es correcto e incorrecto para lo que en el día de mañana va a ser el ejercicio profesional de ustedes, ¿cierto? Entonces, estos tres elementos son fundamentales para ir entendiendo los fundamentos justamente de nuestra carrera, de nuestra profesión. Entonces aquí yo les puse, ¿cierto?, una línea del tiempo que la estuvimos revisando y dijimos que para el año 3000 a.C. se inicia la Edad Antigua, ¿ya? Y en la Edad Antigua va a durar hasta el año 476 con la caída del Imperio Romano. Vamos a tener a grandes pensadores griegos, principalmente, que vamos a estudiar, como Platón, Sócrates, Aristóteles e Hipócrates, y que tienen distintas concepciones de la realidad y del conocimiento, ¿ya? Y en el año 476 cae el Imperio Romano,
principalmente porque justamente estos pensadores antiguos exaltaban mucho la virtud del conocimiento y de la razón, por lo tanto eran bastante poco prácticos en la resolución de los problemas. Eso llevó a que la sociedad tuviera muy pocos esclavos en ese tiempo, que eran los que principalmente se dedicaban a la agricultura y a resolver los problemas básicos de la sociedad. Y había mucha gente que no tenía que hacer, que no tenía trabajo, porque era muy mal visto, ¿cierto?, el trabajo en ese tiempo, ya que la aristocracia se dedicaba al conocimiento, que era lo virtuoso. ¿Ya? Cae el Imperio Romano, se da inicio a la Edad Media, donde aquí se abre paso al cristianismo, ¿cierto?, que ya lo vamos a ir revisando, un pensamiento más bien teocéntrico, centrado en la voluntad divina para el bien y el mal, la enfermedad, la salud, pero también ligado a una visión de la persona como centro, ¿cierto? Como centro del sistema natural, ¿ya? Entonces, en una posición privilegiada, como los seres humanos, por sobre las otras especies, ¿ya? Luego, en el año 1453, cae el Imperio Bizantino y se da inicio a la Edad Moderna, y con la Edad Moderna vienen bastantes avances en términos tecnológicos y científicos. Y aquí se pone en cuestionamiento también la visión cristiana respecto al entendimiento, al conocimiento, a la vida y a la realidad, digamos que está basada en una visión ligada a lo divino, y acá toma mayor relevancia un pensamiento más concreto, más metódico, relacionado con los sentidos y con la demostración y la comprobación de los planteamientos que se podían proponer los estudiosos, ¿ya? Que antes no podían demostrar sino por la razón. Ahora en la Edad Moderna se les exige, digamos, poder comprobarlo mediante hechos, ¿ya? Y luego, en el año 1789, sucede la Revolución Francesa y con ello la caída de la monarquía francesa, lo que también pone en crisis, ¿cierto?, a los regímenes gobernantes, a los monarcas que eran los poseedores de una verdad, eh, y empiezan a también en América Latina, ¿cierto?, a suceder distintos procesos de, de institucionalizar la República e independizarse de España. Y esto va a ir suponiendo mayor democracia, mayor acceso al conocimiento, mayor igualdad, digamos, de oportunidades por políticas también, que van en pro de la educación, ya que antes era solamente algo restringido. Recordemos que los libros, por ejemplo, en la Edad Media eran propios del clero, muy resguardados, muy censurados también, hasta llegar, ¿cierto?, a ya constituir una educación pública, por ejemplo, que antes no existía. Y ahí se da inicio la edad contemporánea, donde hay un suceso que es fundamental, que dura varias décadas, ¿cierto?, que es la Revolución Industrial, que se inicia en Inglaterra, y esto también va a traer muchos cambios y muchos avances científicos y tecnológicos, ¿ya?, que no dejan de estar aparejados de consecuencias negativas, como por ejemplo la contaminación. Eso lo vamos a ir estudiando, ¿ya? Entonces, ay, me equivoqué, ya. Siguiendo con nuestro repaso, vimos entonces que en la Edad Antigua uno de los principales pensadores fue Sócrates, ¿cierto? Que su mayor ejercicio, más que un planteamiento de ideas, etcétera, su principal ejercicio era la duda, el cuestionamiento, y cómo podíamos acceder al conocimiento a través de nosotros mismos, ¿ya? A través de esta constante duda o planteamiento de preguntas, ¿cierto?, para ir deduciendo finalmente las respuestas. Pero al final estas respuestas no siempre llegaban, pero el planteamiento de la duda era un ejercicio que él pudo ir inculcando en sus estudiantes, ¿cierto? E incitarlos a descubrir lo que la razón iba revelando como verdadero, ¿ya? En ese tiempo se consideraba inútil, ¿cierto?, la indagación del cosmos, de las plantas, de los animales, etcétera. Era como algo mal visto, bajo, ¿ya? Y se da mucho realce a lo que está relacionado con lo divino, con la razón, con los ideales, con las virtudes, etcétera, ¿ya? Esto es algo muy contrario, por ejemplo, a lo que pasaba a lo que se fue dando, ¿cierto?, en la antigua,
en los pueblos latinoamericanos originarios, ¿ya? Que ellos, si uno empieza a investigar, bueno, ya pasado, ¿cierto?, el nacimiento de Cristo, digamos, los primeros años en las culturas preincaicas como la cultura chimún o mochica en Perú, incluso la cultura inca, que desde sus orígenes ellos eran grandes observadores astronómicos, ya tenían espejos de agua, por ejemplo, donde ellos a través del agua podían ver el reflejo de las estrellas y ahí podían examinar el comportamiento de las estrellas, realizaron calendarios lunares, calendarios solares, especialmente los mayas son conocidos porque tuvieron muchos tipos de calendarios. También hacían vivisecciones de animales, etc. Experimentaron con plantas, por ejemplo, algunas alucinógenas, como la planta conocida como San Pedro, o aguacoya, guachuma, que también se le llama, ¿cierto? La ayahuasca, y otras plantas, la hoja de coca, que también fue una planta muy investigada en los pueblos originarios acá en América Latina. Ya entonces ahí nosotros tenemos una principal diferencia como pueblos latinoamericanos en relación a la epistemología europea de estos primeros años, ¿ya? Porque acá en América Latina, al mismo tiempo que era bastante relacionada con la espiritualidad, era una espiritualidad muy recursiva ligada al ciclo de la naturaleza, ¿ya? Donde el ser humano no es distinto en poder, digamos, a otras especies animales y está en un constante diálogo con los otros seres del planeta, ¿ya? A diferencia del pensamiento europeo, ¿cierto?, que en gran medida estuvo influenciado por el pensamiento de Sócrates y Platón, que realzaban el virtuosismo a través de la razón, ¿ya? Entonces, posteriormente, el discípulo de Sócrates fue Platón, ¿cierto?, que vivió entre los años 427 y 347, y él sostiene que el conocimiento no deriva de las sensaciones, sino que del razonamiento sobre estas sensaciones. Él propone un ejemplo bastante concreto, que es el mito de la cueva, ¿ya? O la fábula de la cueva, donde dice que si pusiéramos, por ejemplo, a unas personas que nacieron en una cueva y que siempre están mirando hacia un muro, ¿verdad? Y hay atrás un muro que los censura del entorno externo. ¿Qué pasa para esa persona si, por ejemplo, de las personas que están en esa cueva, una sale de la cueva a conocer el mundo exterior? ¿Cuál es la realidad para ella? Si ha vivido siempre dentro de la cueva. ¿Existe ese mundo externo? ¿Es parte de su fantasía? Entonces ahí él dice que lo que existe y que nosotros podemos entender como el conocimiento no son más que ideas sobre la realidad, que nosotros podemos ir creando y pudiendo comprender en la medida en que vamos investigando por sobre estas ideas, ¿ya? Entonces, el único camino para él tiene que ver con el razonamiento deductivo, ¿ya? E ir examinando idea por idea hasta llegar a planteamientos ciertos generales, o planteamientos generales que se van, ¿cierto?, separando hasta llegar a planteamientos más bien particulares. Por lo tanto, la materia, la realidad, el mundo de lo humano, de lo terreno, era algo más bien bajo, que debía ser vencido y sometido, y entre ellos se encuentra el cuerpo, ¿ya? Entonces ahí él plantea que el cuerpo en el fondo es una especie de cárcel en la cual la mente, la razón, está atrapada, y la búsqueda virtuosa del ser humano es poder liberar este espíritu interno, ¿ya? Y que tiene todo el conocimiento. Sin embargo, aparecieron también otros pensadores como Hipócrates y Aristóteles, que Aristóteles fue discípulo de Platón, y ellos plantearon que el cuerpo no era algo negativo, sino que en el fondo el cuerpo y la mente eran una sola cosa, y que no podíamos demostrar la existencia de la mente si no era a través de los sentidos y a través de este cuerpo, ya que era una evidencia propia de que la mente existía. Por ejemplo, hay una pregunta que es bastante clásica. Si un árbol se cae en el bosque, ¿existe ese árbol? ¿O existe en la medida en que una persona encuentra el árbol caído? Por lo tanto, ¿cuál es la realidad? Bueno, vamos a hacernos algunas preguntas de esas al terminar esta clase. Entonces Aristóteles plantea, bueno,
son los sentidos los únicos que nos van a ayudar realmente a poder tener una idea de lo que es esta realidad, y que sin los sentidos nosotros no tenemos otra salida, ¿ya? Y eso es la base de lo que actualmente se va a constituir como el estudio de la neurociencia y de otros procesos psicológicos, como por ejemplo la atención y la sensación, ya que tienen un correlato físico, material, orgánico, anatómico. Entonces veamos Hipócrates, ¿cierto? Hipócrates él sistematizó enfermedades y también fue sistematizando remedios empíricos, ¿ya? Se preocupó de la salud y también se preocupó de que el médico tenía que estudiar los distintos comportamientos de una persona, y que a través de ese examen de los comportamientos de la persona podíamos llegar a entender ciertas enfermedades. Es decir, también es una visión bastante integral de la salud, porque muchas veces este pensamiento se ha ido como eh, eh, separando, ¿cierto? Atomizando, se ha ido atomizando y pues se puede llegar a decir, no, la enfermedad es producto de un X célula que enferma y contagia a las demás. Ok, pero ¿cuáles fueron los patrones de alimentación, de sueño, de contacto social, los niveles de estrés a los cuales estuvo sometida esa persona? Es una visión que ya desde Hipócrates él planteaba, ¿cierto? Poder estudiar todos estos modos de vida que acompañan a una enfermedad para poder entender al final la enfermedad en toda su complejidad. También fue estudiando los daños del sistema nervioso. Recordemos que en la antigüedad, ¿cierto? Y bueno, lamentablemente todavía los animales han sido un campo de exploración, ¿ya? Y de estudio. Una vez fallecido o no siempre muerto, ¿cierto? Entonces él estudió el sistema nervioso y planteó que existían 4 temperamentos, ¿cierto? Más introspectivos, extrovertidos y más estables o inestables. Y dijo que habían 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, colérico y flemático, ¿ya? También otra cosa interesante de Hipócrates es que plantea que el cerebro es el órgano más importante, ¿ya? Y poderoso, y que los órganos sensoriales van a depender de su capacidad, ¿ya? Es decir, ya desde esta época van situando el cerebro como un lugar, ¿cierto? Un recipiente del alma, si se puede decir, o de la complejidad de las funciones del cuerpo en general, ¿ya? También, disculpen, también, no tengo coronavirus, ya. También él es partidario de esta idea que plantea Aristóteles, ¿cierto? De que el hombre o la persona es parte de la naturaleza y es parte del ecosistema. ¿Ya? Entonces Aristóteles, tal como decía ahí, saca, ¿cierto?, esta idea de que el hombre es un ser elegido, distinto a las otras especies, y dice que hay que observar la naturaleza para poder entender el funcionamiento de las especies, ¿ya? De la especie humana. Entonces su primer texto es un texto que se llama Del alma, y que se le atribuye también una relación a los primeros estudios de psicología. Ahora bien, la psicología durante muchos años, digamos hasta 1800 aproximadamente, hasta fines del 1700, ¿cierto? Estuvo totalmente ligada a la filosofía. Entonces ahí hay una fusión entre lo que era filosofía y lo que era psicología. Porque en el fondo la filosofía se plantea problemas existenciales como el tiempo, el espacio, la realidad, el conocimiento, la libertad, pero también aspectos relacionados con el alma, con la mente, que posteriormente los psicólogos vamos a identificar como el yo, ¿ya? Es decir, ¿cómo yo sé que yo soy yo? ¿Ya? Eso es propio de un pensamiento filosófico, y hasta ese entonces la psicología era considerada como una sola con la filosofía, hasta que después se acuñó el término de psicología, ¿cierto? Y de psicoterapia en Holanda. Ya, el cerebro tiene el poder de enfriar el corazón, donde se van a sentar otras funciones, ¿cierto? El corazón es el asiento del pensamiento.
estaba interesado, como estaba diciendo, ¿cierto?, en conocer plantas, animales, la reproducción, las acciones cotidianas de las personas. No comparte con Platón la idea racionalista del conocimiento, sino que dice que también se debe observar todo lo que se puede estudiar, ¿ya? Esta insistencia constituye la base de los métodos de la ciencia contemporánea. Esta insistencia, digo, ¿cierto?, adoptó una aproximación inductiva observacional en su trabajo, es decir, de lo particular a lo general, ¿ya? Y Platón, de lo general a lo particular, ¿ya? Esta idea hipocrática y aristotélica de la razón no fue considerada sino hasta la edad moderna, fue como que se durmió en los laureles, porque pasamos después a la Edad Media, ¿cierto? Y en la Edad Media se toman principalmente los planteamientos de Sócrates y de Platón respecto a la razón como algo divino, ¿ya? Y ese conocimiento divino, ilustrado, propone, ¿cierto?, que hay ciertas clases privilegiadas, que son las clases que están, bueno, que en ese tiempo no eran llamadas clases, ¿cierto?, sino más bien estas diferencias sociales, donde hay grupos escogidos, aristocráticos, que son los privilegiados para ser portadores del conocimiento. Y ahí el establecimiento de las monarquías, ¿cierto?, de los papas, que son elegidos divinos para ser los portadores de las tomas de decisiones. ¿Ya? Entonces, la política estaba ligada a la espiritualidad, donde en el fondo eran aquellas personas que tenían una iluminación en relación al conocimiento. Por lo tanto, los métodos experimentales para entender la realidad no eran válidos, sino más bien eran canales directamente relacionados con Dios, ¿ya? Aquí es totalmente ajeno al estudio del hombre, como decíamos, y inmediatamente debajo de Dios está el hombre, especialmente varón, ¿verdad? No tanto así la mujer, que no es visto como parte de la naturaleza, sino como una especie elegida, ¿ya? Y aquí el cuestionamiento no empezaba a través de la duda, ¿ya?, como planteaba Sócrates incluso, sino a través de ideas dogmáticas que eran aceptadas y que después de ser aceptadas se compartían y no había discusión, ni prueba, ni experimentación, nada, ya que es lo que podemos ver actualmente con el método científico. La ciencia del hombre es impensable e impía, ¿ya? Y los estudios anatómicos tenían como consecuencia la excomunión o la hoguera, que es lo que les comentaba yo en la clase pasada, sucedió con las brujas, ¿cierto?, que eran estas mujeres que generalmente sostenían un conocimiento antiguo respecto a prácticas de sanación, curanderas, de prácticas medicinales, etc. En esta etapa, ¿cierto?, es cuando sucede también la conocida conquista de América y el colonialismo, y como verán, tal como antes les mencionaba que en América Latina estas prácticas estaban muy ligadas al conocimiento de las plantas medicinales, las plantas llamadas plantas de poder, ¿cierto?, que eran canales de comunicación directa con esta espiritualidad, como las plantas que les mencioné, ayahuasca, hoja de coca, guachuma, peyote, entre otras. Este tipo de prácticas que eran parte de una cosmovisión cultural ancestral fueron muy castigadas y sometidas a un pensamiento colonialista más bien cristiano que sostenía esta idea platónica respecto a la verdad y el conocimiento, ¿ya? A esta idea virtuosa de que solamente los monarcas eran los que tenían la razón, y como tenían la razón por tener una conexión divina, eran aquellos a los que había que rendirles tributo. Entonces, entendamos que toda esta filosofía, este comprendimiento de la realidad, traía aparejada consecuencias políticas, económicas y religiosas, ¿ya? Y bueno, vino el colonialismo, ¿cierto?, sometiendo también a los pueblos de América Latina sus conocimientos, quemando templos ceremoniales, documentación antigua, destruyendo ciertos lugares patrimoniales, que muchos de ellos también se dice que tuvieron que esconder. En Perú, en el sector de Trujillo, hay unas huacas antiguas que son centros ceremoniales, que también es interesante que no solamente nos quedemos con el conocimiento de la historia europea, sino que también vayamos
relacionándonos con el conocimiento de nuestros propios territorios, ¿ya? Somos chilenos, chilenas, y acá estamos en un territorio que es, sobre todo acá en el sur, ¿cierto?, que es propiamente mapuche, cerca de un territorio inca, quechua, que tiene sus propias formas de aproximarse a la realidad, que también fueron ocultadas y lamentablemente en la actualidad la ciencia le ha dado la razón en muchos de sus principios. Por ejemplo, en esta visión más bien ecologista respecto a cómo debería funcionar el planeta, los cuidados respecto al agua, a la relación con las estrellas, etc. ¿Ya? Ellos también fueron estudiosos y con esta etapa medieval, ¿cierto?, fueron opacados, violentamente masacrados, asesinados, ¿cierto?, se violó a las mujeres, sucedieron muchas cosas bastante terribles para poder someter, ¿cierto?, a los pueblos que eran rebeldes a este planteamiento europeo, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, el pueblo mapuche, que todavía sobrevivió en esta lucha por conservar sus raíces y sus formas de comprendimiento. Por eso es interesante ver también que la ciencia, tal como la conocemos hoy en día, no es la única manera de acceder al conocimiento y a la verdad, ¿ya? Porque todo esto tiene un correlato filosófico, una cosmovisión. Por lo tanto, es totalmente respetable que dentro de una comunidad tengan sus propias lógicas de sanación, si es que dentro de la comunidad también les funcionan, ¿ya? Entonces ahí está nuestra inquietud como psicólogos y psicólogas de no asumir como algo dado un conocimiento que después puede ser comprobado que sí efectivamente funciona, ¿ya? En el fondo, la clave para nuestra profesión está en la rigurosidad, como les decía en la primera clase, del método, de la comprobación y de un sustento teórico. Bien, entonces, luego, ¿cierto?, de la Edad Media vino la Edad Moderna, donde René Descartes siguió sosteniendo ideas racionalistas, pero ya no solamente de una lógica de aceptar el cristianismo o las verdades provenientes de Dios, sino volviendo un poco a esta idea socrática sobre el cuestionamiento. Entonces, René Descartes se recluye, cuenta la leyenda, en una casa, en una especie de retiro durante muchos días en solitario, a reflexionar, a pensar. Y en esta reflexión él sostiene, bueno, mis sentidos me engañan, ¿ya? Por ejemplo, hay un color que yo puedo ver blanco y otra persona lo va a ver crema o blanco invierno, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que viven en la Antártica? Que ven muchos blancos y para una solo es blanco, ¿ya? O en un bosque se ve verde, pero no todos los verdes son iguales. Por lo tanto, él dice, la percepción es engañosa. La sensación, perdón, es engañosa, ¿ya? Todavía él no acuña el término percepción, pero se está refiriendo en el fondo a que los estímulos sensoriales no son tan reales, ¿ya? Porque por sobre ello hay una interpretación. Por lo tanto, él dice, ¿cómo yo garantizo que de verdad existo y que no soy el objeto de una gran máquina tipo Matrix? Es que yo estoy pensando, y eso es lo único que me garantiza mi existencia. Por lo tanto, pienso, por lo tanto existo, es decir, pienso, luego existo, ¿cierto? Les decía yo, ese luego es un por lo tanto, no es un después de pensar yo existo, sino que estoy pensando, estoy existiendo en tanto soy un ente pensante, ¿ya? Esa idea del pensamiento también posteriormente fue tomada, ¿cierto?, en Alemania, por los planteamientos de la Gestalt, que nos fueron hablando de cómo la percepción va a afectar la interpretación de lo que viene propiamente dado por los sentidos, que es algo mucho más materialista, ¿ya? Él sigue sosteniendo que el cerebro es el lugar más importante de la mente, y también plantea que hay un acto para lograr este conocimiento que es el método, ¿ya? Entonces, René Descartes es el primero en aportar la importancia de, está bien, en la razón hay una verdad, pero ¿cómo accedo yo a esa razón? Voy a proponer un método, ¿ya? Y ese es un método de cuestionamiento para ir terminando de ir deduciendo, ¿cierto? Y estudiando caso a caso cada una de las ideas que van apareciendo en la mente.
Sin embargo, esta idea no es del todo aceptada, y aquí empieza ya a ver con más claridad esta separación entre racionalistas y empiristas, es decir, racionalistas aquellos que consideran que en la razón está la verdad, y los empiristas que consideran que son los sentidos los que nos van a dar acceso a la verdad. Y aparece el pensador Hobbes, ¿cierto?, que plantea la corriente filosófica del empirismo, y que en el fondo lo que busca es alcanzar una certeza en el conocimiento, considerando que los conocimientos son verdaderos solo aquellos que logramos captar por la experiencia de los sentidos, ¿ya? Que son los que nos transmiten la realidad, ¿ya? También él plantea una teoría social diciendo que hay un instinto agresivo en los seres humanos que están buscando y luchando siempre por la supervivencia. Por lo tanto, los seres humanos se moverían a partir de las pasiones. Esta es una idea que posteriormente es tomada por Darwin, ¿cierto? A partir, que lo vamos a ver en esta clase, ¿cierto? De la idea de la supervivencia. Pero también, y también tomada por el psicoanálisis, ¿verdad? Que nos dice que hay dos instintos, dos instintos básicos que son de vida y de muerte, ¿ya? Eros de vida y tánatos de muerte. Después vino, ¿cierto?, John Locke, que él nos lleva también desde el empirismo a no aceptar las ideas innatas de Descartes, sino que a plantear que la mente es como una tabula rasa y que son los elementos del entorno, en el contexto donde nos estamos desenvolviendo, los que finalmente nos van a llevar a tener un pensamiento inteligente o a darnos una razón. Por lo tanto, existirían dos fuentes para estas ideas, ¿ya? Que son la sensación y la reflexión, ¿ya? O sea, la sensación, lo que proviene de los sentidos, pero también esta reflexión de un estado interno de la mente, de cómo recibimos esta información. Por lo tanto, ya él empieza a hacer un puente, ¿cierto?, entre el racionalismo y el empirismo. E Immanuel Kant lo concreta, ¿cierto?, hace este nexo entre ambas corrientes filosóficas y trata de investigar los límites y las posibilidades de la razón, pero en su ámbito teórico y práctico, y él publica un libro que se llama Crítica de la razón pura, ¿ya? Entonces él dice, el sujeto es activo en su conocimiento, construye el conocimiento. Conocimiento no viene dado solo por la razón o solo por los hechos pragmáticos de la materialidad, sino que están en un constante diálogo. Y solo podemos conocer los fenómenos en la medida que conocemos las cosas que lo conforman, ¿ya? No sabemos cómo es el mundo independiente de nuestra experiencia en él, pero esta experiencia tiene una combinación, ¿cierto?, de sentidos y de razón. Y finalmente lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto?, era que Auguste Comte, que era un fundador de la sociología, toma estos planteamientos anteriores y nos dice, bueno, debemos entonces plantear esto de una forma consistente para que todas las personas puedan acceder al conocimiento. Entonces el conocimiento ya no es algo ligado solamente a ciertas élites, sino que el conocimiento puede ser masivo, puede ser mejorado y puede ser útil para el bienestar de las personas y de los pueblos, ¿ya? Y esta psicología positiva está destinada a organizar, ¿ya? Él plantea la psicología positiva y pone, ¿cierto?, lo real, lo útil y el mejoramiento continuo, la certeza y lo preciso, por sobre lo vago, por sobre lo indeciso, que son los parámetros que hasta el día de hoy sostienen el método científico, ¿ya? Es decir, ir reduciendo y reduciendo todas las influencias que no están por sobre, que están contaminando, digamos, nuestros objetos de estudio. Y poner, ¿cierto?, lo pragmático, es decir, ¿sirve o no sirve? ¿Es útil? ¿Para quiénes es útil? Por sobre el estudio de la razón, solo por conocer la razón, ¿ya? Entonces él dice, veamos lo que nos va sirviendo acá. Ahora bien, el estudio de la razón, solo por conocer la razón, no es algo negativo, sino que también lo han desarrollado algunos otros psicólogos que, sirva o no sirva, nos colabora con el comprendimiento de cómo funciona la mente. Quizás en un principio no lo han podido demostrar del todo bien, como la Gestalt, ¿cierto? Pero a lo largo de los años, o como el psicoanálisis, por ejemplo, que en sus inicios fue juzgado justamente por no ser muy empirista ni positivista y por plantear ideas que no eran capaces de terminar de fundamentar. Pero a lo largo de los años, esta especie de reflexión y de buscar el conocimiento por el conocimiento sí ha logrado ser comprobada, ¿ya?
Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, estas dos visiones que se siguen contraponiendo, es decir, lo que yo puedo demostrar, lo que es útil para el momento presente, pero por otro lado lo que no puedo demostrar, pero lo estoy tratando de investigar para poder ir ampliando esto que es demostrable y ampliar el conocimiento científico. Pero es Auguste Comte el que ordena este método, ¿cierto?, y que nos propone la base del conocimiento científico y lo lleva, como decía, a lo práctico y a lo concreto. Entonces la ciencia al final es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, pero sistemáticamente estructurados, y de los que se deducen principios y leyes generales con la capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Por lo tanto, la ciencia es capaz de describir, predecir, controlar y explicar los fenómenos de la realidad. Y esto es una mezcla, ¿cierto?, entre lo que es el empirismo y el racionalismo. Por lo tanto, el método científico tiene algunos principios, ¿cierto? Debe ser crítico, analítico, metódico, controlable, unificado, lógico, comunicable por un lenguaje preciso. Y por eso es importante la neutralidad en nuestras publicaciones, en cómo nosotros escribimos, siempre en tercera persona, singular, ¿ya? Por lo anterior, se puede concluir que es importante señalar que a partir de los datos investigados, ¿ya?, siempre en tercera persona, y debe ser objetivo, lo máximo del objetivo posible, ¿ya? Y si no logra ser 100% objetivo, conocer cuáles son las limitaciones del investigador o la investigadora y cuál es su posición, y despejarla, ¿no?, aclararla, de dónde vienen los criterios de estudio. Todo lo dicho es dicho por alguien, ¿ya? Y esta objetividad también trata de ser lo más objetiva posible, pero dentro también de un contexto. Por lo tanto, las etapas del método vimos que son, primeramente, la observación, ¿cierto? Bueno, yo les decía que antes de la observación viene esta parte humana, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me interesa investigar? A lo mejor hay algo que me afecta personalmente, hay algo que me interesa, que me entretiene, o que me sirve para un trabajo, etcétera, un empleo. Entonces, quiero investigar algo, tengo los fondos y empiezo a investigar. ¿Y cómo investigo? Observo. Me planteo un problema, hago una pregunta de investigación, ¿cierto? Reviso marco teórico, me planteo objetivos de investigación y me planteo una hipótesis sobre lo que yo quiero investigar, ¿cierto? Planteo cuáles son las posibilidades de encontrar lo que yo estoy buscando. Luego, experimento, observo, aplico mis metodologías, ya sean, ¿cierto?, propiamente tal, experimentales, cuantitativas, u otras de carácter cuantitativo, como las encuestas, o cualitativo, como los focus group, las entrevistas en profundidad, la etnometodología, entre otros métodos, ¿cierto?, que constituyen este paso de experimentación. Luego se analizan los resultados, también aplicando técnicas, ¿verdad? Análisis de frecuencia, análisis comparativos, por ejemplo, en el caso de los experimentos, donde se comparan los resultados en un grupo de control y en un grupo experimental, ¿cierto? El grupo de control no tiene los efectos de las variables dependientes que se están estudiando, y el grupo experimental sí. O analizo a través de, por ejemplo, análisis de contenido, análisis de discurso, distintas técnicas, ¿ya? Lo vamos a ir viendo a lo largo de la carrera en todo caso, tranquilidad, esto es de largo aliento aprender de metodología, esto es una pequeña pincelada. Luego, en el número 7, el paso 7, ¿cierto?, es la escritura, que ahí dice tesis, pero en el fondo es llevar todo este proceso a un documento, un artículo, un documento, una tesis, por ejemplo, una investigación concreta, un informe, y luego publicarla para que sea de conocimiento científico y vaya alimentando, ¿cierto?, el acervo científico. Ahí yo les puse una imagen, ¿cierto?, de unos niños que están con una lupa. Ya, sigo grabando. Vamos bien. Y ahora vamos a ver, con este repaso que me parecía súper necesario, consolidarlo, ¿ya? Vamos a ver la edad contemporánea, que dijimos que se inicia con la Revolución Francesa. Pero durante esta edad contemporánea sucede un periodo, un proceso que es sumamente importante para la especie humana, de hecho, y los avances científicos y tecnológicos a los cuales podemos alcanzar hoy en día,
que es la revolución industrial, ¿ya? La revolución industrial se inicia en el año 1780 y dura aproximadamente hasta el 1840 en Gran Bretaña y se extiende posteriormente a Bélgica, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón. ¿De qué se trata esta revolución industrial? Principalmente se trata de que ya habiéndose derribado ciertas monarquías y entendiendo que se quería avanzar hacia una libertad, hacia una ciudadanía, hacia una democracia donde todas las personas son iguales y pueden tener acceso al conocimiento, pero también a otros beneficios, entonces empiezan a aparecer políticas públicas, ¿ya? Y esas políticas públicas y otras inversiones con el fin de ir desarrollando la tecnología en las naciones, ¿ya? E ir avanzando en el conocimiento científico. Por lo tanto, este avance, esta inversión en el conocimiento, en el desarrollo de tecnología, hizo que los países pasaran de una economía agrícola a una economía industrial. Recordemos que en la Edad Media existía el feudalismo, ¿cierto? Y principalmente los pueblos vivían de la agricultura, mucho más rural, pero posteriormente se generaron muchas más ciudades de las que existían hasta ese entonces, ¿ya? La economía industrial generó inversión, ¿cierto?, en industrias textiles, en industrias mineras del carbón, por ejemplo, en la producción en serie, ¿ya?, disminuyendo el trabajo manual, ¿cierto?, y la tracción animal, reemplazándola por el ejercicio de máquinas. En general, la tecnología ha tenido como búsqueda que las personas puedan disminuir sus horas de trabajo para aumentar sus horas de ocio. Esa es la búsqueda de la tecnología. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la tecnología? Se ha definido también como la extensión del cuerpo humano, ¿verdad? Es decir, hemos tratado de, a través de la tecnología, ir reemplazando las funciones de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, actualmente un computador es un símil de cómo funcionan las neuronas con corriente eléctrica, o una tijera es una tecnología para cortar, como lo pudiera hacer una mano, ¿cierto? Etcétera. Entonces, o por ejemplo, los medios de transporte reemplazan la movilidad que nos pudieran dar las piernas. Por lo tanto, aquí hay un trabajo que estoy tratando de recordar el autor que habla de esto de la extensión lo voy a anotar, la extensión de la extensión del cuerpo y la tecnología. Ay, desde la comunicación. Me olvidó, ya. Lo voy a buscar y se los voy a decir, ya. Ay, ¿cómo se llama? Me olvidó. Pues que lo tengo aquí en un librito. A ver, un segundito. Vamos a salir de la duda. McLuhan. Salí de la duda. Marshall McLuhan es el que plantea que la tecnología, ¿cierto?, es esta extensión de los órganos del cuerpo. Y eso se nota, ¿cierto?, en esta revolución industrial, donde aumenta la producción en serie, también la industria textil, la extracción del carbón, la inversión en los medios de transporte, principalmente el ferrocarril, ¿cierto?, a vapor inicialmente, a carbón. Se desarrolla la electricidad y con ello los medios de comunicación, por ejemplo el telégrafo, aumentó el comercio, empezaron a aparecer otras clases sociales, como por ejemplo, que ya existían los burgueses en la Edad Media, ¿cierto? Pero ahora en este periodo de tiempo afloran con mucho mayor poder. La banca, los comerciantes, ¿cierto? Que posteriormente se van convirtiendo en el empresariado que conocemos actualmente. Entonces la electricidad mejora la comunicación a distancia, con el telégrafo, por ejemplo, el comercio, las compras. También se masifican los libros. Recordemos que ya Gutenberg había creado la imprenta, que había ayudado a tener una producción más numerosa, ¿cierto?, de los libros que hasta ese entonces se escribían en los monasterios a mano, ¿verdad? Pero ya en esta época se mejoran las técnicas de impresión a través de rollos gigantes que pueden sacar
muchas más copias al mismo tiempo. El tipógrafo, por ejemplo, es anterior a la máquina de escribir, entonces permite también aumentar el número de libros, ¿ya? Y con ello, al aumentar el número de libros, también aumenta el acceso al conocimiento. Y eso es muy importante para nosotros como psicólogos y psicólogas, ¿verdad? Hay mayor conformación de ciudades aumentando la urbanización. La conformación de ciudades no es nueva, en todo caso en Grecia, en Roma, perdón, ya habían ciudades, ¿cierto? Las polis griegas. Y aparece, sí, una nueva división del trabajo, que se divide, ¿cierto?, en el proletariado, que son los trabajadores y los campesinos, y la burguesía, que son los dueños del capital. Emergiendo así, con mucha más fuerza, el capitalismo, ¿ya? Que también se constituye como un mecanismo económico, pero también de pensamiento y de organización social. Como psicólogos no podemos estar ajenos a ese tipo de lógicas organizativas para entender cómo funciona la salud, el bienestar, el trabajo, etc. Entonces, por ejemplo, dicho esto, el proletariado, ¿cierto?, los trabajadores, también tienen mucha parte en la exigencia de derechos laborales, como por ejemplo las mujeres, ¿cierto?, en esta industria cuando fueron quemadas, que ellas estaban luchando por disminuir las horas de trabajo, ¿cierto?, si no me equivoco, de 12 a 10 horas. Entonces, entendamos que también en ese entonces, con la revolución industrial, las primeras industrias no tenían garantías. Ya, aquí mismo recordar, por ejemplo, en Lota, ¿cierto? Vivían las personas alrededor de esta gran empresa, de esta mina, trabajaban para la mina y su sueldo, su salario, porque ya no eran esclavos, ¿cierto?, sino que eran asalariados, pero eran en fichas, por lo tanto podían solo comprar al interior de su mismo trabajo, que no era válido para comerciar con otras ciudades, entonces vivían de alguna manera amarrados a esta misma dependencia, ¿no?, con su empleador. No habían regulaciones en términos, por ejemplo, de las colaciones. En estas primeras épocas no podían cantar, no se podía hablar, no había ley de la silla, por ejemplo, para que estuvieran sentadas las personas, no había leyes respecto a las edades desde las cuales un trabajador podía empezar a trabajar, entonces habían niños trabajando, habían mujeres trabajando, no había leyes relacionadas con el embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. También esto es súper importante para entender cómo han sido los mismos trabajadores quienes han ido luchando por los derechos laborales que hoy en día conocemos y que debemos respetar, y que han sido parte también de la psicología laboral al final, ir entendiendo cómo podemos ir mejorando el bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿ya? Y también, bueno, cómo se puede ir mejorando de alguna forma el rendimiento de esta misma empresa, ¿no?, que va generando trabajo, y ahí vienen los planteamientos internos propios de la psicología laboral, ¿ya? Si trabajas para el capital, ¿cierto?, el dueño de la empresa, quien te paga, o trabajas para el beneficio de los empleados, de los trabajadores, y que estas visiones no siempre están de la mano, ¿ya? Entonces eso es una disyuntiva bastante interesante. Avances también en ciencias. En el año 1796 se inventa la primera vacuna, por lo tanto también es interesante ver cómo se busca el bienestar, ¿verdad?, de un mayor número de personas. En el año 1823 se abolió la esclavitud en Chile, que fue uno de los países pioneros en el mundo en abolir la esclavitud. Y también se abolieron las monarquías, ¿cierto?, como en Francia con la Revolución Francesa, dando libertad política e igualdad ante la ley. Y aquí se beneficiaron, ¿cierto?, los burgueses, quienes tuvieron acceso a cargos públicos, que antes eran solamente propios de la monarquía. También se encontraron restos arqueológicos a partir de las construcciones, lo cual fue fundamental para entender cómo la especie humana también había ido evolucionando a lo largo de los años y que no ha sido estática, que el ser humano no siempre es igual desde sus inicios, ¿ya? En ese tiempo todavía no se hablaba ni de Homo erectus, ni de Homo sapiens, etcétera, sino que no había una definición respecto a cómo había sido anteriormente el ser humano, ¿ya?
Este tema de las monarquías y de la abolición de las monarquías y del acceso de los burgueses a los cargos públicos también se vivió en Chile, ¿ya? Y lo vemos en la siguiente diapo. Voy a tomar agüita. Todavía estamos grabando, muy bien, ya. Pero se vivió un poquito más tardía, ¿ya? Fue entre los años 1860 y 1930. Recordemos que en el año 1810, ¿cierto? Es el inicio de la República, cuando recién se firma la primera acta de independencia, ¿verdad? Y estas pretensiones de república y de democracia que no fueron reconocidas por España hasta varias décadas más tarde, ¿ya? Aproximadamente en 1840, si me corrigen, ¿ya? Por lo tanto, en ese momento, hasta 1810, haciendo un contexto nacional, ¿cierto? En Chile, las personas que ostentaban los cargos de poder eran principalmente aristócratas, ¿verdad? Españoles, principalmente españoles, nacidos en España, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el criollo chileno? Aquel que había sido hijo de españoles, pero que había nacido en Chile, o que tenían un progenitor chileno y otro español. Esas personas no podían acceder a cargos públicos, ya ni regidores, ni alcaldes, etcétera, ni nada. Por lo tanto, ellos también eran personas de clase alta, ya ostentaban capital, ¿verdad? Pero no tenían la libertad para tomar decisiones políticas en nuestro país. Este sector oligarca de Chile surgió desde ahí la búsqueda de independizarse de España para poder ostentar cargos públicos, ¿ya? En esta nueva república, y ser ellos quienes pudieran gobernar este pedazo de territorio, ¿cierto? Que se fue posteriormente definiendo sus límites, ¿ya? Que anteriormente era más ancho hacia Argentina, ¿verdad? Y era más corto, digamos, porque desde la Araucanía hacia el sur, España lo había reconocido como un territorio araucano, que tenía que pagarle tributos a España, pero no había terminado finalmente de someter su propia organización interna propia del pueblo mapuche, ¿ya? Que fue la zona, ¿cierto?, que nunca fue, digamos, como absorbida por la cultura española. Entonces, ¿qué es lo que pasa, cierto? Que empieza esta rebeldía por parte de este sector de la población chilena, que eran muy acomodados también, muy ilustrados, muchos de ellos habían pasado temporadas en Europa, etcétera, y quisieron también ostentar el poder. Por lo tanto, fue una búsqueda de poder, ¿ya? Y entonces Chile se logró independizar, ¿cierto?, desde 1810, y a partir de ahí se organiza una nueva república independiente, ¿cierto?, que tiene aspiraciones democráticas, ¿ya? Y en estas aspiraciones democráticas, lógicamente también quisieron ir invirtiendo en tecnología y en ciencia y estar a la vanguardia, imitando su país de inspiración, que fue Francia, porque ellos llegaron también con esta inspiración de la Revolución Francesa. Por lo tanto, en esa época se empezó a invertir en Chile también, a partir de 1860, ¿cierto?, en el trigo, la plata, el cobre. Se empezaron a financiar obras públicas, se empezaron a financiar colegios, establecimientos públicos, aumentaron los colegios, la educación. Recordemos que antiguamente, por ejemplo, el campesinado chileno que quería acceder a educación tenían que hacerlo por clases particulares en sus casas, ¿ya? Empezaron a haber internados, colegios rurales, colegios públicos en las ciudades, etc., ¿ya? Se oficializó la educación, se invirtió en medios de transporte, en carreteras, en caminos, se explotaron las minas de carbón en Lota, el salitre, las minas del cobre, etc., ¿ya? Por lo tanto, aquí, en todo este contexto, emergen varias cosas. Primero, la necesidad de regular la economía y el contexto a través de políticas públicas, por ejemplo. Estas políticas públicas también fueron orientadas a los avances científicos y tecnológicos.
haciendo emerger una crisis religiosa, porque la verdad ya no estaba dada por los monarcas, ¿verdad? Sino que ahora los líderes, las personas que eran representantes de una sociedad, eran escogidas por la propia sociedad, por lo tanto cualquiera podía ser elegido, ¿ya? Eso democratiza también el conocimiento, ¿cierto? Y aumenta esta crisis religiosa, pero alimenta el pensamiento científico y su rigurosidad, emergiendo también la búsqueda de resolver otras problemáticas, ¿ya? Dios va quedando definitivamente al margen de este imaginario explicativo y causal, salvo, ¿cierto?, relegado más bien a un pensamiento religioso, pero no explicativo y causal de las cosas o las circunstancias de la vida, ¿ya? La salud, una enfermedad ya no se explicaban como un castigo divino, sino a través de bacterias, etcétera, que pudieron ir avanzando en la medicina. Incluyendo también, ¿cierto?, a los representantes que fueron perdiendo la posición que hasta ese entonces tenían. Y aparece la necesidad de investigar. Por ejemplo, la clasificación en los niños en los establecimientos educativos. Esto emerge en Francia, lo vamos a ver, ¿ya? Y ahí surgen los test de inteligencia. ¿Ya? Todo esto, pensaban que no tenía que ver con la psicología, todo está ligado a la psicología. Surgen, por ejemplo, los test de selección de personal, para ver quiénes pueden estar mejor, idóneamente capacitados para ocupar un cargo. Surgen avances en el diagnóstico psicopatológico, en la psiquiatría, primeros tratados de enfermedades mentales, por ejemplo. Avances en las investigaciones, por ejemplo, en la atención en los pilotos, ya un poco más adelante, ¿cierto? Cuando empiezan a volar los aviones, cómo es la atención, empieza a estudiarse la atención, que luego es un tema propio de la psicología, la sensación, la percepción, los órganos de los sentidos, cómo se constituye el sistema nervioso. Y este empirismo positivista se posiciona fuertemente con Comte, permitiendo abordar el estudio de la naturaleza y de los asuntos humanos, ya a través de conocimientos que sean útiles, concretos y aplicables. Se aportan estos principios para predecir, describir, controlar y explicar la realidad, y con ello a las personas y sus artefactos. Y así se da fortaleza, ¿cierto?, al conocimiento científico. Y a ello les puse, ¿verdad?, una fotografía de la revolución industrial, ¿cierto? Ahí vemos una especie de calderas y tubos en una industria, y personas trabajando ahí que se ven bastante jóvenes, por lo que yo les decía, ¿cierto?, que están usando ahí zapatos que hasta antes de estas producciones más en serie, ¿verdad?, no eran tan comunes. En este contexto emerge un ámbito del estudio de la psicología, que es la frenología, que son los estudios del cerebro, ¿ya? Fueron planteados por Franz Joseph Gall, que vivió entre el año 1758 y 1828. ¿Y qué es lo que él hace? Él empieza a investigar el cerebro y dice que ciertas facultades se localizan en zonas cerebrales, ¿ya? Desarrolló estudios anatómicos del cerebro y del sistema nervioso. Sin embargo, él no quiso, por limitaciones morales, ¿cierto?, martirizar animales. Por lo tanto, se vio truncado en su posibilidad de ver el cerebro por dentro, ¿ya? Tampoco investigó cerebros post-mortem. Por lo tanto, hasta ahí iba súper bien, digamos, el desarrollo de su teoría, porque iba relacionando facultades mentales con zonas del cerebro. Sin embargo, él hizo una asociación que posteriormente se comprobó errónea, y él dijo que aquellas zonas del cerebro que eran más prominentes o más abultadas tenían relación con una mejor capacidad de las facultades que allí se alojaban, ¿ya? Entonces a eso está relacionado esto de, tiene dos dedos de frente, ¿ya? Porque se asumía que una mayor frente estaba ligada a una mayor capacidad de raciocinio, ya, o de sentido común. Que, bueno, efectivamente, el lóbulo prefrontal está relacionado también con la toma de decisiones, pero no tiene que ver tanto con el tamaño. De hecho, se ha demostrado que a lo largo de la historia de nuestro cerebro se ha ido disminuyendo en tamaño, pero aumentando en la complejidad, ¿ya? Entonces, a partir de ese quiebre, digamos, la frenología
él la llevó hacia Estados Unidos, porque en otros lugares no tuvo mucha resonancia, porque en el fondo ya después de eso, después de haber planteado esas propuestas tan brillantes, digamos, él desarrolló un método que consistía en hacer palpaciones a la cabeza para poder decir cuáles eran los diagnósticos de psicopatologías de las personas, ¿ya? Entonces se terminó asociando a algo más bien místico, o que no tenía una explicación causal, y perdió fuerza. Sin embargo, esto inspiró la frenología a los fisiólogos para seguir estudiando el desarrollo del cerebro, y se le considera por eso el padre de la neurociencia cognitiva, porque fue el primero en asociar que en el cerebro habían zonas localizadas que tenían funciones puntuales, ¿ya? Que es lo que efectivamente hoy en día se ha caracterizado al dividir el cerebro en zonas, ¿cierto? Lóbulos prefrontal, lóbulo temporal, parietal y occipital, ¿ya? Y que cada una tiene funciones bien especializadas. Entonces ahí tenemos a este señor, Joseph Gall, en la siguiente diapositiva, ¿ya? Y su gran frente, quizás que habrá diagnosticado él mismo de su... Pero fue bastante conocida en Estados Unidos, la frenología. Por una época semejante, ¿cierto? Inicios de 1800, nace Charles Darwin en Inglaterra en el año 1809, quien vivió hasta el año 1882. Este señor, que era biólogo, a este señor, a sus cortos 22 años, se le dio la oportunidad de tomar un barco, de acompañar un barco que iba en una expedición, y él era el científico de esa expedición. Y un viaje que inicialmente iba a durar 2 años, perdón, terminó durando 5 años, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Que en este viaje él hizo observaciones botánicas, antropológicas, ¿ya? Culturales, ¿cierto? Y zoológicas, ¿ya? Animales, y él fue describiendo y tomando parte de las especies para poder, haciendo dibujos y resguardando, ¿cierto?, estas especies, sistematizando el conocimiento. Entonces, una vez que él hubo terminado sus 5 años de viaje, que finalmente duró, y el capitán era de apellido Fitzroy, ¿ya? Y el barco se llamaba, ¿cómo se llama el barco? Olvidé, Bangla. Otra que se las debo. Se me olvidó, ya. Lo voy a buscar, después se los digo también. El barco, a ver, por aquí lo tengo. El barquito de Darwin. Vamos a ver. Aquí. Darwin, Beagle. Ahí está. El barco se llamaba el Beagle. Entonces él recorrió desde Inglaterra, llegó a Río de Janeiro, ¿ya? Y de Río de Janeiro se introdujo por Uruguay, la Patagonia Argentina y hacia el sur, ya estuvo en el sur de Chile y recorrió hasta Copiapó, y posteriormente tomó hacia el oeste, ¿verdad?, pasando por Australia, Nueva Zelanda, etcétera, hasta llegar finalmente de vuelta a Inglaterra. Luego, pasado algún tiempo de realizado este viaje y sus observaciones, él lo sistematiza en un texto, ¿ya? Y habla de la selección natural. Entonces, ¿qué propone? Él propone la evolución de las especies, y según esto los miembros más jóvenes de cada especie compiten entre sí por los escasos alimentos disponibles, ¿ya? Permitiendo la supervivencia de los más fuertes, cuyas características genéticas prevalecen a través del proceso evolutivo. Esta relación con la genética no la alcanzó él a comprobar, pero sí la comprobó posteriormente Mendel, ¿ya? Quien abordó el tema de la herencia, ¿cierto? Y que hoy día todavía se utiliza en los estudios de la genética contemporánea, ¿ya? Entonces él decía que debe existir un motor del cambio que produzca nuevos seres en algo que sean distintos a sus progenitores, pero un medio de conservación que conserve estos cambios, ya que finalmente terminan siendo los genes y el ADN. Ahora bien,
esta propuesta de la selección natural fue muy bien vista por los burgueses, porque finalmente si esto también se aplica a los seres humanos, significa que las personas que tienen mayor capital, mayores herramientas, mayores recursos, quiere decir que son más competentes y que por selección de natural están mejor dotados que otras personas que son pobres o que no tienen los recursos o que no tienen los recursos intelectuales, ¿ya? Entonces, que todavía es la base, ¿cierto?, de un ideal competitivo, incluso en el neoliberalismo que hoy día observamos, que proviene desde esta lógica. Y también hay otro aspecto que no pudo ser resuelto por Darwin, que tenía que ver con el altruismo en las especies, que por qué si algunas competían entre sí para garantizar el alimento, dijo él, o la reproducción, también observamos dinámicas de altruismo y de conservación entre especies, ¿ya? Bueno, él plantea, ¿cierto?, que los humanos, al igual como lo planteó Aristóteles anteriormente, pero ya él lo comprueba, él dice, los seres humanos no somos más que otra especie en el planeta, ¿ya? Y aquí alimenta con mayor fuerza la crisis religiosa, ¿cierto?, que nos ponía a los seres humanos como en una postura de superioridad que ya mencionamos, y entonces también ahí entran los cuestionamientos. Bueno, si yo no soy superior que otras especies, ¿por qué, por ejemplo, como carne? ¿Por qué mato a otros animales? ¿Por qué someto a otros animales para el trabajo, por ejemplo? ¿Ya? Ese es un poquitito el cuestionamiento. ¿Cómo me relaciono yo con el ecosistema? Si soy parte, ¿en qué me benefician los cerros, la lluvia, el agua, etcétera, etcétera? Es una visión más bien ecologista, ¿ya?, de la naturaleza. Sin embargo, con esta lógica también de la supervivencia del más fuerte, donde claramente se pudo hacer un uso de su teoría, ¿ya? Se demoró mucho él en plantear su teoría, se piensa que a lo mejor fueron cuestionamientos también relacionados con el dudar sobre su utilización. Y ahí tenemos un mapa, ¿verdad?, más o menos del tránsito de este barco, el Beagle, y ahí tenemos a este señor que ha sido un aporte revolucionario, ¿cierto?, a la ciencia, que marcó un hito. A partir de ahí entonces se han ido desarrollando nuevos métodos de investigación en psicología, como por ejemplo la psicología experimental, ¿ya?, que todavía se utiliza. Por ejemplo, la cronometría mental, donde se mide el tiempo transcurrido entre la presentación de un estímulo y la respuesta, ¿ya? Si algunas de ustedes han tenido que dar el test del manejo, habrán tenido que pasar por esta prueba donde uno tiene que apretar pedales, ¿cierto?, cuando viene un ruido, etc. Ese tiempo transcurrido se le llama el tiempo de reacción, que ha sido ampliamente estudiado para los fenómenos de la atención, la sensación, la percepción, la memoria. La psicofísica también, por ejemplo, para estudiar relatos comparativos entre distintas sensaciones que no son medibles, ¿ya? Y los test mentales que surgieron en la educación pública, ¿ya? Mediciones para las capacidades mentales de los niños y las niñas, ¿ya? Entonces, el primero de ellos fue Galton, en el año 1869, que propone el factor G. Y este factor G es un factor total para medir una inteligencia global, ¿ya? Por eso es factor G. Entonces, dice que podemos medir en un número, ¿ya?, el coeficiente de la inteligencia de una persona. Esta idea fue posteriormente profundizada por Binet, quien fue el encargado de hacer diagnósticos para la educación pública en Francia, que iba a pasar a ser obligatoria, y a él lo pusieron a cargo de diagnosticar cuáles eran los niños. Como iba a ser masiva la educación, necesitaban separar a los niños que tenían un conocimiento subnormal, o una capacidad subnormal, digamos, para darles una atención especializada, ya en escuelas especiales, que todavía se utiliza, ¿cierto?, en escuelas de educación especial. Hasta ahora que fue la ley de inclusión, donde ya no todos los niños requieren de escuelas especiales, ¿verdad? Entonces, para lograr identificar quiénes eran estos niños que requerían una educación especial, Alfred Binet realizó el primer test de inteligencia, ¿ya? Un test práctico que pudiera ser aplicado en cualquier lugar para ir seleccionando a los niños que podían estar en un colegio normal, entre comillas, ¿cierto?, o tenían que irse a un colegio especial,
¿ya? Si bien suena bastante fuerte decirlo así, ¿cierto? Separarlos por normales y subnormales, este principio sigue utilizándose actualmente. Ahora bien, ya no es el mismo test que aplicaba Binet, pero sí a partir de ahí se desarrolló el test de inteligencia, que es el test de Wechsler, que propone un número para medir el coeficiente intelectual general y dos cifras para medir el coeficiente en ámbitos matemáticos y verbales, ¿ya? En ámbito manual, matemático y verbal, ¿ya? Con sus pruebas. Entonces, no está tan alejado de la realidad. De hecho, los diagnósticos que se realizan actualmente tienen consecuencias en las subvenciones escolares, por ejemplo. Si un niño tiene un coeficiente intelectual bajo el normal promedio, puede ingresar a pie, ¿ya? Y para ingresar a pie, el Estado aporta mayores beneficios económicos a esa escuela, para que lo tengamos en cuenta. Y ahí tenemos la fotografía de este señor Binet, ¿cierto? Que él, por sus manifiestos, él buscaba poder ayudar a los niños y las niñas y al sistema de educación pública. También en esta época, ¿cierto?, emerge la psicopatología y que fue avanzando en psiquiatría, especialmente en Francia, con un enfoque más bien patologizante, ¿ya? Y ahí ya existían desde el año 1400 los manicomios, ya que eran lugares donde especialmente se recluían a las personas que eran consideradas enfermas mentales, ¿ya? Para aislarlas. Pero en esta época se empezó a sistematizar los síntomas propios de ciertos trastornos o patologías, ¿cierto?, de salud mental, a darles un criterio diagnóstico y también a buscar una cura, un remedio, ¿ya? Muchas personas consideradas locas en ese tiempo, ¿cierto?, eran aisladas o eran tratadas violentamente por sus familiares o por la comunidad, marginadas, ¿verdad? Y acá lo que se estaba buscando era poder ayudarlas en un recinto especializado para el tratamiento de ese tipo de patologías, ¿ya? Entonces se habla de una terapia moral donde se les disciplinaba con horarios, qué sé yo, como para enderezar de alguna forma esta razón que ellos tenían perdida. Y también fue bastante conocida posteriormente la técnica del electroshock, que también se utiliza hasta nuestros días, y si ustedes buscan cuáles son las prestaciones de FONASA, también se incluye el electroshock, que es realizado actualmente en hospitales psiquiátricos, ¿ya? En casos sumamente graves, etcétera, pero los psiquiatras siguen sosteniendo que ayuda. Bueno, entonces este señor, Emil Kraepelin, que era un psiquiatra alemán, investigó estos síntomas y con patrones de sintomatología y sus resultados, y él empieza con un primer diagnóstico, ¿cierto?, que fue la esquizofrenia. Ya en el año 1887 por primera vez se acuña el concepto de psicoterapia en Holanda, y también en Francia dedicaron parte de su investigación al hipnotismo. Y aquí tenemos en la siguiente diapo a este señor Kraepelin, que fue un aporte a la psiquiatría. Por lo tanto, a fines del siglo XIX había tres líneas fuertes de investigación. Por un lado teníamos la psicopatología y los sujetos únicos en Francia, con esta casuística de quiénes eran las personas con trastornos mentales o enfermos mentales, ¿cierto?, que se les llamaba en la época. Por otro lado, en Alemania, el funcionamiento general de la mente, ya con investigaciones de percepción, etcétera, y en Inglaterra estudios más evolucionistas, ¿cierto?, con animales y con test mentales de corte más bien estadístico. Entonces, posterior, yo les puse, ¿cierto?, una imagen que para nosotros nos resulta algo tan que pensemos todos los días, ¿verdad? Pero ahí tenemos dos antecesores, ¿cierto?, del Homo sapiens, todavía con sus rasgos más ancestrales, digamos, antiguos, y embarazada ella, ¿cierto?, que es algo que no es un relato que habitualmente se converse. También tenemos ahí una imagen, ¿cierto?, respecto a la psicopatología, una persona con un hacha en su mano, ¿cierto?, como voces que le hablaran, sus delirios paranoides, ¿verdad? También tenemos un ratoncito que ahí se estaba probando con sus daños medulares, si podía retomar las capacidades de movilidad de las piernas, que lamentablemente con los animales se ha explorado mucho.
para el desarrollo del bienestar humano, y también un enfoque un poquito quizás más holístico, esta mirada sobre el mundo y el ser humano como parte de un ecosistema que funciona en un diálogo constante. Por lo tanto, las constantes inquietudes que han dividido a racionalistas e empiristas se pueden traducir en interrogantes que hoy tratan de estar unidas en estos criterios científicos, ¿verdad? Pero no terminan de ser del todo resueltas. Por ejemplo, ¿cómo sé que yo soy yo? ¿Usted cómo sabe que usted es usted? ¿Qué lo comprueba? ¿Cómo sabe que esto no es un invento de su mente y lo que yo estoy haciendo es una fantasía? ¿Existe el alma? ¿Qué es? ¿Es una fuerza inmaterial que existe aunque yo no la vea? ¿O es un conjunto de neuronas actuando en una coordinación excepcional y que va a ser en algún momento demostrado por la neurociencia? ¿Mis sentidos traducen realmente con fidelidad la materia? ¿Lo que toco tiene la temperatura que yo percibo? ¿Qué pasa cuando tengo un daño sensorial? Cuando no logro escuchar bien, cuando no logro ver bien. ¿Esa sigue siendo la realidad fuera de lo que yo veo? ¿O es la realidad una interpretación constituida por la razón? ¿Cuál es el límite entre la sensación y la percepción? Es decir, lo que percibe mi sentido y lo que yo interpreto. La psicología debería entonces dedicarse a la fisiología, a los hechos propios de la biología y de las neuronas en un estudio más bien de laboratorio, ¿verdad? De observación del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, y experimental de las reacciones conductuales que podemos observar, o a un interaccionismo simbólico donde el foco está puesto en los relatos propios de la interpretación de las personas sobre los hechos. Si la ciencia se plantea desde el racionalismo, el discurso, la interpretación, ¿cómo puedo sistematizar dicho conocimiento que no se puede medir en un laboratorio? ¿Cómo yo puedo sistematizar esas percepciones, esas interpretaciones culturales desde un paradigma científico? ¿Cómo puedo yo describir los fenómenos que son propios solo de una comunidad, pero teniendo un método científico? ¿Cuáles son esos métodos para poder medir esos discursos? Aquí emergen, por ejemplo, las metodologías cualitativas, propias de la ciencia, pero que tratan de ir a dar respuesta a esto que no podemos medir en un laboratorio, a lo que no podemos observar, a lo que es el relato de la vivencia del sujeto, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los límites de la fisiología para explicar la conducta humana? ¿En qué punto se vuelve insuficiente la fisiología para explicar la mente? ¿Y en qué momento la sobreinterpretación se escapa a la evidencia? Es decir, como la frenología, ¿no? Que empieza con una búsqueda empirista y termina siendo algo más bien racionalista sin fundamento, ¿ya? O el psicoanálisis propio, por ejemplo, que no tiene una evidencia científica empirista, pero que sí tiene mucho sentido cuando se trabaja en psicoterapia. Entonces, ¿cuándo empezamos a sobreinterpretar porque no tenemos evidencia? Pero ¿hasta qué punto también aquello que se está sosteniendo sin una gran evidencia, sino solo estas descripciones de que funciona, realmente nos sirven? ¿Cuál es el punto de equilibrio para comprender la mente en su integridad? Entonces, posteriormente, son preguntas sumamente profundas, yo les invito a darse el tiempo de responder, leerlas con calma, cada una de ellas. Entonces, un ejemplo bastante concreto. Aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro cerebro y nuestros órganos de los sentidos. Vamos a poner como un ejemplo la vista. El ojo va a recibir ondas electromagnéticas, ¿cierto?, que es la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? Va a entrar la luz, ¿verdad?, hasta la retina, donde están los conos y los bastones, que son nuestros fotorreceptores, ¿ya? Y estos fotorreceptores van a transmitir estas ondas, ¿cierto?, electromagnéticas, las van a transducir, ¿ya? Las van a traspasar, perdón, a las células ganglionares, quienes las van a transducir a un impulso nervioso. O sea, hasta ahí llegan como luz, ¿cierto? Pero después de eso se convierte en un impulso nervioso, que es una corriente, ¿verdad?, que transita
al igual que la corriente eléctrica, ¿verdad? Hasta llegar a nuestro lóbulo occipital, donde es recibido, ¿verdad? Y hasta ahí tenemos la sensación, ¿verdad? Que nosotros vamos viendo, de objetos que nosotros vamos viendo. Ahora bien, una vez que llega al lóbulo occipital, ¿qué es lo que pasa con nuestra interpretación? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo veo ahí? ¿Qué es lo que ustedes ven? Pareciera un paisaje, ¿cierto? Como un mar, ¿verdad? Pero lo que mis sentidos están percibiendo, en realidad, son manchas, ¿ya? Amarillas, rojas, verdes, violetas, blancas, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es el límite entre la fisiología? Es decir, mi sentido llegó al lóbulo occipital, perfecto. Pero ya, ahora nos están poniendo manchas, ¿cierto? Son mis sentidos viendo manchas, muy concretos. ¿Por qué yo lo interpreto como un paisaje? ¿Por qué para mí es un paisaje? ¿Cuál es este cierre simbólico que yo realizo? El mismo otro dibujo, ¿cierto? ¿Quién es ahí? La Mona Lisa, ¿cierto? La Gioconda. Está súper claro. No es la Mona Lisa propiamente tal, pero un concepto de Mona Lisa que nos queda bien claro. ¿Qué es lo que están recibiendo mis sentidos? Ondas lumínicas, ¿cierto? Que nos permiten ver el color, ese rosadito, verde, burdeo, qué sé yo. Pero la interpretación es que es la Mona Lisa. Asimismo, la imagen siguiente, ¿qué es lo que yo veo? Bueno, estas son manchas blancas y negras. Pero ¿cuál es mi interpretación? ¿Verdad? Hay un árbol ahí. Ah, también hay un orangután. También hay un jaguar, un tigre, unos pájaros, ¿verdad? Y aquí entonces es donde entra en juego, ¿cierto? La psicología a tratar de dar respuesta desde todos los frentes. Entonces, aparece la psicología como una ciencia formal, con el primer laboratorio fundado en Alemania, en Leipzig, ya, de Wundt, en el año 1879, y después le siguió el surgimiento de distintas corrientes como el estructuralismo, el funcionalismo, la Gestalt, y otras que se consolidan durante el siglo XX. También la fundación de algunas universidades y carreras universitarias. Finalmente ahí tenemos una línea del tiempo un poquito más detallada, ¿cierto? Que es el trabajo que ustedes van a entregar hoy día, de la edad contemporánea, desde la Revolución Francesa, ¿cierto? Y esto lo vamos a ir examinando con más tiempo, pero ahí, por ejemplo, me interesa la parte de abajo, sobre todo, que veamos lo que ha pasado en Chile en el 1898. Se funda en Buenos Aires, muy poquitos años después del laboratorio de Alemania, en Buenos Aires, un laboratorio de psicología experimental, y muy poquito después, ¿cierto? En el año 1905 se funda un laboratorio de psicología experimental en Copiapó, en la escuela de normalistas, en la escuela normalista para la preparación de profesores. Veamos lo interesante que es esta unión con la psicología educacional. En el año 1947 se funda la carrera de Psicología en la Universidad de Chile, que fue la primera carrera de habla hispana, ya antes incluso que España. Ojo ahí. En 1951 se funda la Sociedad Iberoamericana de Psicólogos en la Ciudad de México, y entre el año 1950 y el 60 suceden una serie de hechos de psicología crítica también, relacionada con algunos golpes que habían surgido en América Latina, ya que emergen de la teología de la liberación, la psicología de la liberación, la antipsiquiatría italiana y la etnometodología, ya. Y finalmente se funda la psicología comunitaria en Estados Unidos. Y arriba tenemos, ¿cierto?, en 1859 a Darwin con su libro El origen de las especies, que generó esta revolución, ¿verdad? En 1890 James publica un libro que se llamó Los principios de psicología, que él habla más o menos de cuáles son estos principios justamente del rol del psicólogo, y en el 79 se funda el laboratorio de Wundt. En el 92 se funda la APA, la Asociación de Psicólogos Americanos en Estados Unidos, en Massachusetts. Y en el 1899 aparece el primer libro de Freud, La interpretación de los sueños, y el manual de psiquiatría de Kraepelin, ¿ya? Después, en el 1903, Pavlov saca su teoría sobre el reflejo condicionado, que después va a ser la base del conductismo. 1905, la escala de Simon Binet. En 1910, los estudios de la Gestalt en Alemania. 1913, Watson publica La psicología tal como la ve el conductista.
En 1926, Piaget publica La representación del mundo en el niño, que es cierto, el padre del constructivismo, y del cognitivismo, y en 1952 aparece el primer diagnóstico de los trastornos de salud mental, el DSM-1. ¿Ya? Y posteriormente lo vamos a seguir viendo en la próxima clase, en el 2020 está súper de moda los avances en neurociencia, ¿cierto? Muy interesante, aquí están las referencias, y la próxima clase ya vamos a ver lo que ha sido el siglo XX en adelante y la fundación de la psicología. Eso, chiquillos y chiquillas, espero que les haya servido mucho esta clase para que les haya ordenado bien el panorama y seguir avanzando en el estudio. Vean el PowerPoint y hoy día a la tarde espero verles a las 7:30. Un abrazo cariñoso, estamos en contacto. Cualquier duda, espero sus líneas del tiempo a mi correo. Saludos.